La crisis de Haití se ha convertido en una bomba de tiempo. A menos de 200 kilómetros de nuestras costas, en solo una semana el país vecino registró 108 presuntos pandilleros asesinados, con un punto crítico el martes 19 de noviembre, donde 90 de estas muertes sacudieron Puerto Príncipe. La violencia ha llegado a niveles que desbordan cualquier escenario imaginable, con residentes armados con machetes y piedras uniéndose a la policía en una guerra desesperada contra las bandas criminales. Un informe reciente de la ONU, publicado el 1 de noviembre de este 2024, revela la crítica situación, advirtiendo sobre las necesidades de misiones internacionales más pequeñas y adaptadas. La organización señala que el consenso político internacional es crucial, pero extremadamente difícil en medio de las tensiones geopolíticas actuales. Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones confirma que más de 40.000 haitianos han abandonado sus hogares solo en noviembre, elevando el total de desplazados a más de 700.000 en lo que va de 2024. El domingo 24 de noviembre, la Policía Nacional de Haití realizó una intervención en la base de Delma 6, feudo de Jimmy Cheressier, alias Barbecue, líder de la coalición criminal Vivan Sam. El operativo resultó en la neutralización de 2 pandilleros, pero no logró capturar al cabecilla. Como respuesta, Cheressier prometió días oscuros para Puerto Príncipe, desafiando a las autoridades y advirtiendo que cualquiera que transite por la capital sin protección enfrentará represalias. Cheressier viralizó su mensaje en redes sociales, llamando cobardes a los agentes de la policía haitiana por no mantenerse en su territorio tras el operativo. La creciente incapacidad del Estado haitiano para controlar la situación ha llevado a su población a actuar por su cuenta. Entre el 17 y 19 de noviembre, al menos 108 presuntos pandilleros cayeron en Puerto Príncipe. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, 90 de estos asesinatos ocurrieron el martes 19 de noviembre. En esos incidentes, residentes armados con machetes y piedras unieron fuerzas con la policía para repeler los ataques de las pandillas. Muchos de los presuntos pandilleros fueron apuñalados y luego quemados en plena calle. El aumento de la violencia ha provocado desplazamientos masivos, según la Organización Internacional para las Migraciones. Más de 40.000 personas abandonaron sus hogares solo en noviembre, llevando el total de desplazados a más de 700.000 en lo que va de 2024. En medio de esta crisis, la comunidad internacional enfrenta grandes desafíos. La Organización de Naciones Unidas publicó el 1 de noviembre un informe resaltando la necesidad de misiones más pequeñas y adaptadas a cada situación. Sin embargo, la implementación de esas ideas depende del consenso político entre los Estados miembros, algo difícil en un contexto de tensiones geopolíticas. Por décadas, Haití agoniza bajo el peso de una crisis existencial. El país se encuentra paralizado y sumido en un caos profundo, esta vez como nunca antes desde la muerte del presidente Jovenel Moïse. Ha completado el círculo para ser denominado un estado fallido y su población es perseguida día y noche por bandas criminales, cuyo poder e influencia no dejan de crecer. Y esto se ha repetido en otros destacamentos y cárceles de Puerto Príncipe. El último golpe fue a un destacamento de Jacmel. Corrieron la misma suerte y dejaron todos los presos libres en el patio. En Haití es difícil, porque Haití siempre hay un problema. Pero yo creo que solamente Dios que puede ayudarnos a resolver ese problema. Pero el gobierno de aquí, como el gobierno, no puede ayudar. Se estima que en los últimos años las pandillas en Haití han ganado el control del 80% del país. Según el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transaccional, publicado en octubre del 2022, actualmente existen alrededor de 200 agrupaciones, de las cuales 95 tienen su sede en Puerto Príncipe.
¿Qué sabemos de estas bandas? Entre 1957 y 1971, durante la dictadura de François Duvalier Papadoc, según un informe de la ONU, se registró la existencia de bandas en Haití, destacando especialmente los célebres Tonton Macoutes. Durante más de 3 décadas, los Tonton Macoutes, conocidos como los hombres del saco de Haití, utilizaron el terror como principal arma para apoyar el régimen dictatorial de la familia Duvalier. La caída de la dictadura no llevó automáticamente a la desaparición de estas estructuras violentas. En lugar de ello, se produjo un vacío de poder que fue llenado por diversas facciones, incluyendo pandillas y grupos armados. En la década del 90 se formó el FRAP, el Frente Revolucionario Armado por el Progreso de Haití, un grupo paramilitar acusado de cometer violaciones de derechos humanos y de tener vínculos con las Fuerzas Armadas haitianas. La época estuvo marcada por golpes de Estado, disturbios y conflictos internos. Para el inicio del 2000 surgieron los chimeres o fantasmas vinculados a partidos políticos y líderes. Estos eran grupos armados que participaban en actividades violentas durante los periodos de agitación política. Para esa misma época también surgieron otros grupos paramilitares, por ejemplo, los Rebelión Artibonite, que participaron en la violencia durante el conflicto político del 2004, contribuyendo a la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide. Y el Basé Bocod, los BBK, operando principalmente en áreas urbanas como Cité Soleil. Estos grupos armados, vinculados a la falta de servicios gubernamentales y a la pobreza, controlaban territorios específicos y participaban en actividades ilegales. Tras el devastador terremoto del 2010, se evidenció un aumento en la formación de grupos armados y milicias paramilitares. Se buscaba la protección de intereses locales y respuestas frente a la crisis humanitaria. En ese mismo periodo surgieron los gangs de tierras, pandillas relacionadas con disputas de tierras y control territorial. Hasta el 2017 se mantuvo la presencia de pandillas ya existentes y se registró la formación de nuevas facciones y fragmentaciones. Pero todo empeoró luego de que Jovenel Moïse asumiera el poder y las utilizara como herramientas de opresión. Cuando un presidente no trabaja, pues mejor darle el espacio al otro, para que el pueblo pueda tener un descanso por lo menos. Una de las pandillas más terribles conocidas hasta el momento es la G9 y Familia, o la G9 en Famille. Surgió para finales de la época y se popularizó su líder Jimmy Cheressier, alias Barbecue, quien empezó su carrera criminal en 2016, siendo miembro de la Policía Nacional Haitiana. En noviembre del 2017, Cheressier, siendo miembro aún de la policía, se vio involucrado en la muerte de 9 civiles que cayeron en el marco de lo que se presentó como una operación oficial contra las mafias en Gran Ravine, un barrio de Puerto Príncipe. En 2018, varias pandillas lideradas por Barbecue llevaron a cabo un brutal ataque contra los habitantes de La Saline, uno de los epicentros de las protestas contra Moïse. Según las estadísticas de la época, unas 26 personas perdieron la vida y 12 fueron reportadas como desaparecidas. La masacre, de acuerdo con el informe, ocurrió en medio de una lucha territorial entre pandillas por el control del área. En 2022, la ONU registró alrededor de 2.200 asesinatos, el doble que el año anterior. Los haitianos reaccionaron con indignación y protestas después de una ola de muertes de policías a manos de las pandillas. En ese mismo año, la pandilla 5 Segundos del barrio Village de Dou, en Puerto Príncipe, liderada por alias Iso, atacó la infraestructura pública, ocupó el edificio de la Corte Suprema y creó puntos de paso forzoso, tomando el control de la venta de gasolina del mercado negro.
El 12 de septiembre del 2022, la pandilla de Jimmy Cheresier, alias Barbecue, la G9, tomó la zona de los depósitos de combustibles, exigiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry. De hecho, es bastante preocupante, porque Barbecue es el jefe de la Federación de Bandas. El Estado haitiano desapareció. Olvidemos que hay un Estado en Haití, hay un grupo de personas que manejan ciertos fondos internacionales, que pueden cobrar algunos impuestos, pero el Estado como tal desapareció. No hay policía, ahora mismo no hay policía, no hay control del espacio marítimo, no hay control del espacio aéreo. Para agosto del 2023, al menos 7 personas murieron en Haití en un ataque perpetrado contra los integrantes de una marcha convocada por un pastor cristiano. Más de 10 manifestantes resultaron heridos y otros fueron secuestrados en Canaán, al norte de la capital, una zona controlada por un poderoso grupo armado dirigido por alias Jeff, que desafía habitualmente a la Policía Nacional. Hasta el momento, la crisis de Haití no es distinta. Sumida en un clima de violencia constante, extrema seguridad y convulsión política permanente. Gracias por acompañarnos en este reporte especial. Recuerden que pueden accesar a nuestras redes sociales y a nuestra cuenta de YouTube y pueden volver a ver nuestras investigaciones. Nuestras líneas están abiertas también para sus denuncias. Los veo en un nuevo reporte especial.